altos índices de inseguridad llevan al gobierno a tener que reconfigurar o incluso a crear estados que le hagan frente a esta situación mientras se trata de seguir desarrollando las actividades de manera cotidiana. El plan de escuelas seguras tiene dos grandes líneas. Aborda los riesgos de origen natural y también los de origen antrópico, los de origen humano. Y allí está el tema de la violencia en todos sus aspectos. Esta mañana nos acompaña la ministra de Educación, María Brown, para profundizar en este programa. Ministra, buenos días. Bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, y buenos días a todos los ecuatorianos que hoy nos levantamos entusiastas después de ese triunfo de la Tri. Sin duda, tenemos el ánimo arriba, incluso pese a múltiples circunstancias que de todas maneras nos afectan. Las cifras de violencia son alarmantes. Los homicidios intencionales en menores de edad tuvieron un crecimiento del 223%, pasaron de 22 el año pasado a 71. Guayas Esmeraldas y la provincia de El Oro son las que tienen más eventos de este tipo. ¿Cómo se aborda un problema así que tiene múltiples causas, pero mayoritariamente una, ministra, el microtráfico de estupefacientes? Lenin, como tú lo anticipaste, el abordaje que se ha realizado desde el Ministerio de Educación y desde el Gobierno Nacional en su conjunto ha sido enmarcar nuestro plan Escuela Segura en aquella declaración de Sendai y sus pilares. Este pilar de riesgos antrópicos o de amenazas causadas por los hombres, la naturaleza, las personas, las mujeres, es aquella que aborda estos riesgos que tienen además un complemento, que son los riesgos psicosociales. Vemos por un lado la seguridad física y los riesgos psicosociales. Dentro de la seguridad física se estableció un plan que es liderado por el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y en articulación con el Ministerio de Educación, estableciendo además un protocolo de actuación que define hasta dónde puede llegar la institución educativa, los docentes, los estudiantes, y hasta dónde va a actuar la Policía Nacional, desde cuáles de sus fuerzas va a poder trabajar en las instituciones educativas, y ha priorizado un poco más de 200 unidades educativas que recibirán un patrullaje permanente de la Policía Nacional con 2.000 efectivos que se han destinado a su efecto. Y por otro lado, este elemento de los riesgos psicosociales que tienen que ver también con el consumo de sustancias ilegales. También abordamos los temas que tienen que ver con trabajo infantil y otros que se complementan. Y allí es donde el Ministerio de Educación tiene su rol principal, que es ese factor de prevención. Como, por un lado, en el currículum nacional incorporamos estas habilidades socioemocionales y abordamos los riesgos psicosociales, y por otro lado también campañas de socialización y campañas comunicacionales para la prevención de estos riesgos. Ustedes han levantado una data que es muy importante y que les ha permitido tomar algunas decisiones, y el gobierno de esta manera es que ha priorizado cuáles son las entidades educativas que van a tener esta suerte de resguardo policial. ¿Cuál fue el criterio que estableció qué entidades educativas sí y qué entidades educativas no necesitan de este resguardo, de estos patrullajes? Lenin, la Policía Nacional propuso un índice para establecer cuáles son estas instituciones educativas seleccionadas, y tiene que ver con el lugar en donde están ubicadas. Es decir, se hace un análisis del circuito, del espacio, del entorno, y se analiza cuál es el número de incidentes violentos que ocurren, cuáles son los índices, por ejemplo, también de suicidios, cuáles son el número de hechos violentos que se suscitan en las inmediaciones de estas instituciones educativas. Y es así que con estos criterios se ha priorizado 9 en Cañar, 59 en Guayaquil, en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, en la provincia del Oro 18, en Esmeraldas 8, en Guayas 27, en Los Ríos 3, en Santo Domingo 13, en Sucumbíos 5, en Quito, en el Distrito Metropolitano de Quito 46, en Esmeraldas se adicionaron, como les decía, 8 hace un momento y 24 en Manabí. Estas instituciones educativas podrían ampliarse en su número dependiendo del análisis permanente que realiza la Policía Nacional sobre
sobre estos riesgos y la situación en las inmediaciones. Sin embargo, es importante, Lenin, mencionar que el resto de las demás instituciones educativas, públicas, fiscales del país igual están dentro del plan y se establecen estas rutas y protocolos que alertan a la policía de forma inmediata y que determinan un accionar que puede responder con mayor eficiencia y eficacia a las necesidades de seguridad de ellas. Justamente eso le quería preguntar, ministra, si alguna comunidad considera que su escuela o colegio requiere de patrullajes o de vigilancias, ¿a quién se dirige? ¿Qué dice el protocolo? Y se lo pregunto pensando en que ustedes lanzaron el plan Escuela Segura y el día siguiente en Esmeraldas asesinaron a un estudiante afuera de un colegio e hirieron a otras 3 estudiantes. Lenin, lamentablemente todo el trabajo que realiza el Gobierno Nacional en materia de seguridad no va a solucionar todos los problemas que se han suscitado de un día para el otro. Sin embargo, sí vemos una reducción en las muertes violentas en las provincias en donde tenemos el estado de excepción. Esto muestra que sí existe pues un efecto directo, favorable en mejorar las condiciones de seguridad de estos entornos. Ahora también tenemos que continuar analizando como es conocido, ¿no? ¿Cuáles también son los jóvenes que ya están próximos a salir de la edad escolar? Es decir, aquellos chicos que están en edad de bachillerato, que lamentablemente se han incluido en actividades ilícitas o que están en bandas o en grupos delictivos. Y obviamente estos jóvenes también están en un mayor nivel de riesgo. Una vez que estás en estas actividades, el salirse de estas bandas delictivas, el volver a un estado de seguridad para ellos en su situación personal es sin duda una de las preocupaciones que desde el Ministerio de Educación tenemos. Y recordemos, Lenin, que hace varios meses, del año pasado, alertábamos desde el Ministerio de Educación, cuando los jóvenes no están asistiendo a clases, no tenemos presencialidad, el riesgo de que caigan en las garras de la delincuencia, en estas actividades se incrementa, y tenemos también un incremento en otros riesgos psicosociales como la violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias ilícitas, el trabajo infantil, el embarazo en niñas y adolescentes, entre otros. Y es allí en donde esa primera acción de regresar a la presencialidad es clave, y reiteramos este elemento que se ha mencionado, que debemos priorizar el retorno a la educación presencial siempre y en cualquier contexto, que la educación es lo último que debe cerrar y lo primero en abrir, y esa es la situación en estos casos. Ministra, pese a estos hechos lamentables, es mejor que ellos estén en actividades positivas a que estén en sus casas, o a lo mejor sin supervisión, y caigan en este tipo de actividades ilícitas. ¿Se va a desarrollar algún tipo especial de trabajo, de inteligencia con profesores, con directivos de las entidades educativas, tomando en cuenta que a muchas de ellas llegan estudiantes jóvenes armados o a desarrollar actividades ilícitas como a traficar con drogas en pequeñas cantidades? Y claro, los profesores son quienes tienen esta información de primera mano y quienes podrían convertirse en una suerte de informantes de la Policía Nacional. ¿Eso está contemplado? Y si es así, ¿qué tipo de protección se les va a dar paralelamente a los educadores? Porque las extorsiones y las amenazas llegan a diario. Como se ha establecido en el plan, existen 5 ejes de acción, un eje de articulación. En este eje precisamente se determina cómo la comunidad, pero sobre todo también quienes están dentro de las instituciones educativas, los directivos, docentes, departamentos de consejería estudiantil y otros estudiantes, deben actuar, denunciar a la Policía Nacional, a sus redes, pero también conectarse con aquel policía que ha sido asignado para ser la contraparte directa de la institución educativa y levantar estas alertas de forma oportuna. La acción preventiva es el segundo eje de este plan de escuelas seguras en la garantía de la seguridad. Allí están las campañas sin duda de comunicación, pero también tiene que ver con este trabajo con la comunidad también eliminar la normalización o naturalización de la violencia, y esto tiene que involucrar a todos y cada uno de los ciudadanos, incluidos los medios de comunicación, la sensibilización. La cuarta es atención y servicio, y la quinta es este eje educomunicacional. En cuanto a la articulación que tiene este protocolo de actuación que está anexo, precisamente determina cómo deben trabajar los docentes y busca también protegerlos a ellos de que no cometan, por un lado, por bien
quieren hacer muchas veces con muy buenas intenciones, sus acciones podrían entorpecer luego la investigación, incluso ellos podrían ser sujetos de investigación. Doy un ejemplo muy concreto, Lenin. Los docentes, si detectan que existe la presencia de un arma blanca dentro de una institución educativa, lo correcto es activar ese protocolo de denuncia a la Policía Nacional para que puedan hacer una incautación de esta arma y no a su vez ellos ser quienes la decomisan, porque al decomisar ellos un arma ilegal, sobre todo un arma de fuego, ellos pueden luego estar también inmersos en una denuncia por tenencia ilícita de armas. Entonces, este protocolo lo que busca es precisamente informar mejor a los docentes cómo proceder ante cada uno de los riesgos, a quién deben reportar, cómo deben actuar y luego también tenerlos en este espacio de protección. Como tú bien decías, los docentes son parte de la comunidad educativa y este protocolo lo que busca es proteger a los estudiantes, pero también a los docentes, directivos y departamentos de consejería estudiantil, asesores, auditores y todo el personal que está en cada institución educativa. Ministra, en Esmeraldas, en la unidad educativa donde se produjo ese lamentable hecho hace unos pocos días, el asesinato de un estudiante, los padres de familia dijeron que desde adentro, los docentes, los directivos, les habían pedido a ellos, a los padres, que hagan guardias en la parte exterior de la unidad educativa. ¿Esto forma parte del plan o es una medida desesperada de quienes no encuentran respuestas en el Estado más allá de los planes, de los programas que ustedes están implementando? El plan sí plantea una vinculación con la comunidad, es decir, el rol que cada uno de los miembros de esta comunidad educativa puede tener, pero ese rol también tiene unos límites. Hay un límite en qué podemos hacer como ciudadanos para garantizar la seguridad. Por supuesto, el que nuestros hijos estén acompañados y que exista mayor presencia, iluminación en las inmediaciones de las instituciones educativas siempre ayuda, y vemos también cómo los gobiernos autónomos descentralizados desde sus competencias pueden aportar al resguardo, a la salida y al ingreso de las instituciones educativas de cada uno de sus cantones. Vemos cómo los comités que se establecen barriales para la seguridad pueden aportar y pueden trabajar en la construcción del plan de riesgos de la institución educativa, pero tienen un límite, y eso es precisamente lo que plantea este plan y este protocolo, cuáles son esos límites. Y vemos también cómo la Policía Nacional tiene sus organismos especializados y cuáles son los organismos que pueden actuar en ciertos hechos y cuáles son los que tienen que actuar en otros. Esto justamente busca tener este rol comunitario, articular todos los esfuerzos que existen, brindando la seguridad a la ciudadanía de que van a saber hasta dónde pueden llegar, cómo pueden actuar. Yo diría, Lenin, que siempre es positivo cuando todos estamos trabajando o remando hacia un mismo puerto, y sin duda este trabajo con la comunidad puede aportar, pero también debemos conocer hasta dónde podemos actuar como padres de familia para aportar en la seguridad de nuestros hijos. María Brown, ministra de Educación, gracias, ministra, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin, un feliz día. Igual.